3 días antes de que él se mudara a mi casa, mi hijo rico me metió un documento de transferencia de propiedad, sonriendo como si ya hubiera ganado. Él no sabía que yo tenía $50 millones, mi propio abogado y un plan que borraría esa sonrisa arrogante para siempre. Pero volvamos al principio, cuando todo parecía una visita familiar normal y yo aún creía que mi hijo Rubén me amaba de verdad. Era un domingo de abril cuando sonó el timbre. El aroma a canela de mi pastel recién horneado llenaba la sala, y la luz dorada de la tarde se filtraba por las cortinas color crema que había cosido hace 20 años. Abrí la puerta y ahí estaba Rubén con Mariana, su esposa, ambos vestidos como si fueran a una reunión de negocios. Ella llevaba un vestido verde oscuro que contrastaba con su sonrisa demasiado brillante, y él traía un maletín negro que parecía pesado. Qué extraño, pensé, nunca traen trabajo a casa de mamá. Mariana se adelantó con los brazos abiertos, sus tacones repiqueteando contra el suelo de mármol. Su perfume francés, demasiado intenso para una visita familiar, me envolvió cuando me abrazó. Era uno de esos abrazos calculados, donde puedes sentir la falsedad en cada movimiento. Rubén me besó la mejilla con prisa, sus ojos ya explorando la casa como si fuera la primera vez que la veía, o como si la estuviera evaluando. Durante el almuerzo, mientras servía el guiso que tanto le gustaba de niño, noté cómo Mariana tomaba fotos discretas de cada rincón. Sus ojos se detenían demasiado tiempo en los marcos de plata, en el piano de cola que había sido de mi madre, en la araña de cristal del comedor. Cuando le pregunté por qué fotografiaba todo, se rió nerviosa y dijo que quería recordar lo hermosa que era mi decoración. Sus palabras sonaron huecas, como monedas falsas cayendo en un pozo. Rubén habló durante toda la comida sobre sus nuevos proyectos inmobiliarios, gesticulando con las manos mientras describía edificios de lujo y inversiones millonarias. Su voz tenía ese tono presuntuoso que había desarrollado desde que se casó con Mariana, como si quisiera demostrarme constantemente que había triunfado sin mi ayuda. Pero yo notaba algo más en su mirada, una urgencia que no lograba disimular completamente. Fue cuando Mariana mencionó casualmente el precio de las propiedades en mi barrio que sentí el primer escalofrío de sospecha. Dijo que una casa similar a la mía se había vendido por $2 millones la semana anterior, y sus ojos brillaron cuando pronunció la cifra. Rubén asintió con demasiado entusiasmo, agregando que el mercado inmobiliario estaba en su mejor momento. Yo solo sonreí y serví más vino, pero por dentro comencé a atar cabos que prefería no atar. Después del postre, mientras recogía los platos, escuché susurros en la sala. Me acerqué sigilosamente y pude captar fragmentos de su conversación. Mariana decía algo sobre papeles y firmas, mientras Rubén mencionaba que sería fácil convencerme porque siempre había sido demasiado confiada. El sonido de sus voces, tan frías y calculadoras, me heló la sangre. Era como escuchar a dos extraños planeando un robo, excepto que los ladrones eran mi propia familia. Esa noche, después de que se fueran, me senté en mi mecedora favorita, la misma donde había arrullado a Rubén cuando era bebé. La casa estaba silenciosa, pero mi mente rugía como una tormenta. Recordé todas las señales que había ignorado en los últimos meses, las preguntas de Mariana sobre mis documentos, las visitas inesperadas de Rubén cuando yo no estaba, las llamadas que cortaban abruptamente cuando entraba a la habitación. Había sido tan ingenua, tan ciega ante la avaricia que crecía como maleza en el corazón de mi hijo. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar mis estados de cuenta bancarios. No los de la cuenta corriente que usaba para gastos diarios, sino los otros, los que guardaba en mi caja fuerte personal. Mientras el sol matutino iluminaba mi oficina privada, abrí carpeta tras carpeta de inversiones que había hecho durante 40 años de matrimonio. Acciones, bonos, propiedades comerciales, fondos de inversión que había manejado discretamente mientras mi esposo creía que yo solo sabía cocinar y bordar. La cifra final me dejó sin aliento: $50 millones. 50 millones que mi hijo no sabía que existían. Sonreí por primera vez en días. Si Rubén y Mariana querían jugar sucio, yo les enseñaría que su madre no era la anciana indefensa que creían. Tenía recursos, tenía inteligencia, y sobre todo, tenía algo que ellos nunca habían desarrollado: paciencia para planear la venganza perfecta. El martes por la mañana, mientras regaba mis rosas en el jardín trasero, vi a Mariana hablando por teléfono cerca de la ventana de mi cocina. No sabía que desde mi posición podía escuchar cada palabra que decía. Su voz, normalmente dulce cuando me dirigía la palabra, sonaba áspera y calculadora.
Hablaba de tasaciones, de documentos notariales, de cómo convencer a una persona mayor de firmar papeles importantes. Mis manos temblaron tanto que dejé caer la regadera, y el sonido del metal golpeando las piedras me hizo retroceder hacia la casa. Esa tarde recibí una llamada de Rubén. Su voz sonaba inusualmente cariñosa, como cuando era niño y quería pedirme dinero para dulces. Me invitaba a cenar el viernes en un restaurante elegante del centro, solo nosotros tres, como una familia unida. Dijo que tenía algo importante que discutir conmigo, algo que cambiaría nuestro futuro para mejor. Acepté con la voz más dulce que pude fingir, mientras por dentro mi corazón se endurecía como el cemento. Durante esos días de espera, comencé mi propia investigación. Llamé a Hugo, mi abogado de confianza desde hace 30 años. Hugo había manejado todos los asuntos legales míos y de mi difunto esposo, y era una de las pocas personas que conocía la verdadera extensión de mi patrimonio. Cuando le conté mis sospechas, su voz se volvió grave y protectora. Me dijo que había visto casos similares antes, hijos que intentaban despojar a sus padres mayores aprovechándose de su supuesta vulnerabilidad. Acordamos vernos discretamente el jueves por la mañana. El encuentro con Hugo fue revelador y aterrador a la vez. En su oficina, rodeada del aroma a cuero de los libros legales y bajo la luz tenue de su lámpara de escritorio, revisamos todos mis documentos. Hugo confirmó mis peores temores. Si alguien lograba hacerme firmar una transferencia de propiedad bajo presión o engaño, podría perder mi casa, pero no mis otros activos. Sin embargo, me advirtió que los estafadores familiares raramente se conforman con una sola propiedad. Una vez que obtienen control sobre algo, usualmente van por más. Me explicó que necesitaba protegerme legalmente. Juntos preparamos documentos que invalidarían cualquier transferencia forzada o fraudulenta. También establecimos un código secreto. Si yo llegaba a firmar algo bajo coacción, incluiría una marca específica en mi firma que alertaría a cualquier notario sobre la situación irregular. Era como tener un seguro contra la traición de mi propia sangre. El jueves por la noche, mientras cenaba sola en mi comedor, observé cada objeto de mi casa con nuevos ojos. La mesa de caoba donde habíamos celebrado tantas navidades, el aparador lleno de porcelana que había heredado de mi abuela, los cuadros que había coleccionado durante décadas. Todo tenía valor, no solo sentimental sino económico. Me di cuenta de que Mariana había estado catalogando mentalmente cada pieza durante sus visitas, calculando cuánto podría obtener en una eventual venta. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces para caminar por la casa, tocando las paredes que había pintado con mis propias manos, acariciando los marcos de las fotografías familiares donde Rubén sonreía inocente en sus primeros años. ¿En qué momento había perdido a mi hijo? ¿Cuándo se había convertido en este extraño que planeaba robarme todo lo que había construido con tanto esfuerzo? El viernes llegó como una sentencia. Me vestí cuidadosamente para la cena, eligiendo mi vestido rojo favorito y el collar de perlas que mi esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Si iba a enfrentar la traición, lo haría con dignidad. Antes de salir, guardé en mi bolso una pequeña grabadora digital que Hugo me había dado, junto con copias de los documentos más importantes. El restaurante que habían elegido era uno de esos lugares pretenciosos donde la música clásica suena de fondo y los precios son tan altos que solo los ricos se sienten cómodos. Rubén y Mariana ya estaban sentados cuando llegué, y noté inmediatamente que habían escogido una mesa en un rincón apartado, lejos de otros comensales. Mariana lucía un vestido color rosa coral que probablemente costaba más que el salario mensual de muchas personas, y sus joyas brillaban bajo las luces ambientales del lugar. Durante los primeros platos, la conversación fue artificialmente normal. Hablamos del clima, de las noticias, de todo excepto del elefante invisible que ocupaba la cuarta silla de nuestra mesa. Pero yo podía sentir la tensión creciendo con cada sorbo de vino. Rubén revisaba constantemente su reloj, y Mariana sonreía demasiado, esa sonrisa tensa que se usa cuando se está a punto de hacer algo desagradable pero necesario. Fue durante el plato principal cuando finalmente atacaron. Rubén carraspeó y adoptó ese tono paternalista que tanto detestaba. Comenzó hablando de mi edad, de los peligros de vivir sola en una casa tan grande, de lo preocupados que estaban por mi seguridad. Mariana asentía dramáticamente, tocándose el corazón como si realmente le importara mi bienestar. Sus palabras sonaban ensayadas, como un guión mal actuado. Luego vino la propuesta. Querían que me mudara a un apartamento más pequeño y seguro, algo más apropiado para una mujer de mi edad.
Ellos se harían cargo de vender la casa y manejar todos los aspectos legales y financieros. Solo necesitaba firmar algunos papeles para facilitar el proceso. Rubén sacó del maletín una carpeta llena de documentos mientras Mariana me tomaba la mano con falsa ternura, diciéndome lo mucho que me amaban y lo importante que era que confiara en ellos. Miré los papeles que pusieron frente a mí. Incluso sin leerlos completamente, podía ver que eran documentos de transferencia de propiedad. Mi casa, mi hogar de 40 años, reducida a firmas en papel blanco. El corazón me latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo, pero mantuve mi expresión serena. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que era una decisión muy importante. La máscara de paciencia de Rubén comenzó a resquebrajarse. Su voz se volvió más dura cuando insistió en que no había nada que pensar, que era lo mejor para todos. Mariana se unió a la presión, hablando de lo feliz que sería en un lugar más moderno, más cómodo. Sus palabras goteaban miel venenosa mientras me pintaba un futuro color de rosa donde ellos cuidarían de todo y yo no tendría que preocuparme por nada. Pero sus ojos me decían una historia diferente. En ellos podía ver la avaricia pura, el desprecio hacia la anciana estúpida que tenían enfrente. Esa noche regresé a casa con el alma partida, pero con la mente más clara que nunca. Sabía exactamente qué tipo de personas eran mi hijo y mi nuera. Había criado a una serpiente que ahora quería devorarme. Pero ellos habían cometido un error fatal. Habían subestimado completamente a su víctima. No sabían que detrás de la fachada de abuela Dulce había una mujer que había construido un imperio financiero en silencio, una mujer que ahora tenía todos los recursos para defenderse. El sábado por la mañana desperté con una sensación extraña, como si hubiera dormido en casa de desconocidos. Cada rincón familiar ahora me parecía diferente, contaminado por la traición que había descubierto. Mientras preparaba mi café matutino, noté que la cerradura de la puerta trasera tenía pequeñas marcas metálicas que no recordaba haber visto antes. Alguien había intentado forzarla recientemente. Mis manos temblaron mientras tocaba las marcas, comprendiendo que mi propia casa ya no era mi refugio seguro. Esa tarde, mientras fingía leer en el jardín, vi a Mariana pasar lentamente en su auto frente a mi casa. Se detuvo durante varios minutos, hablando por teléfono y señalando hacia mi propiedad. No era la primera vez que la veía haciendo esto durante la semana. Era como si estuviera estudiando mi rutina, mis horarios, mis hábitos. La paranoia comenzó a apoderarse de mí, pero no era paranoia sin fundamento. Era supervivencia. El domingo recibí una visita inesperada. Diego, mi nieto de 17 años, apareció en mi puerta con los ojos enrojecidos y una expresión de angustia que me partió el corazón. Era el único de la familia que siempre había mantenido una relación genuina conmigo, el único cuyas visitas no tenían segundas intenciones. Pero esta vez era diferente. Sus manos temblaban cuando me abrazó, y pude sentir que tenía algo importante que decirme. Nos sentamos en la terraza trasera, lejos de las ventanas y de posibles oídos indiscretos. Diego me contó con voz quebrada lo que había escuchado en su casa durante los últimos días. Sus padres creían que él estaba durmiendo, pero había escuchado conversaciones telefónicas, argumentos susurrados y planes detallados. Mariana había contactado a un tasador privado que confirmó que mi casa valía al menos $2,5 millones. Habían calculado que, después de venderla, podrían comprar un apartamento barato para mí por $300,000 y quedarse con más de $2 millones de ganancia. Pero eso no era todo. Diego me reveló que habían estado investigando mis finanzas durante meses. Mariana había conseguido copias de algunos de mis extractos bancarios básicos, los de la cuenta corriente que usaba para gastos diarios. Por suerte, mis verdaderos ahorros estaban en otras instituciones, bajo estructuras legales que habían establecido hace años con la ayuda de Hugo. Sin embargo, basándose en lo poco que habían visto, asumían que yo era una anciana con recursos limitados que dependería completamente de ellos después de perder mi casa. Lo más perturbador de todo era el cronograma que habían establecido. Según Diego, planeaban presentarme un ultimátum el martes, firmar los papeles voluntariamente o enfrentar una demanda legal por incompetencia mental para manejar mis propios asuntos. Habían contactado a un médico corrupto dispuesto a testificar que yo mostraba signos de demencia senil, y a un abogado especialista en casos de personas mayores vulnerables. Era un plan meticulosamente diseñado para despojarme de todo. Diego lloró mientras me contaba cómo sus padres hablaban de mí. Ya no era la abuela querida, era un obstáculo molesto para sus ambiciones financieras.
Mariana había dicho que yo había tenido una buena vida y que era hora de que la generación más joven aprovechara los recursos familiares. Rubén había agregado que yo era demasiado terca y tradicional para entender las necesidades del mundo moderno, que necesitaba que alguien más tomara decisiones por mí. Esa noche, después de que Diego se fuera, me senté en mi escritorio bajo la luz de mi lámpara antigua y comencé a escribir. Primero, una carta detallada para Hugo explicando todo lo que había descubierto. Segundo, instrucciones precisas sobre mis deseos financieros y legales en caso de que algo me sucediera inesperadamente. Tercero, una lista de todas las personas de confianza que podrían servir como testigos de mi estado mental competente. Llamé a Hugo desde el teléfono fijo de mi dormitorio, el único lugar de la casa donde estaba segura de que no podían escucharme desde afuera. Le conté todo lo que Diego me había revelado, y su reacción fue de furia controlada. Me dijo que casos como este eran más comunes de lo que la gente creía, y que tenía experiencia lidiando con familiares codiciosos que intentaban explotar a personas mayores. Acordamos reunirnos urgentemente el lunes por la mañana para preparar una estrategia defensiva completa. Durante el fin de semana, comencé a implementar medidas de protección silenciosas. Cambié las cerraduras de todas las puertas y ventanas, contraté a una empresa de seguridad para instalar cámaras discretas en puntos estratégicos de la casa, y abrí una nueva cuenta bancaria donde transferí una parte significativa de mis fondos. También preparé una maleta con documentos importantes y ropa esencial, que escondí en el sótano por si necesitaba desaparecer rápidamente. El lunes por la mañana, la reunión con Hugo fue como una sesión de planificación militar. En su oficina, rodeados de códigos legales y precedentes judiciales, diseñamos una estrategia multifacética. Primero, establecimos un poder legal irrevocable que solo él podría ejercer, invalidando cualquier intento futuro de que otros tomaran control de mis asuntos. Segundo, preparamos documentos que demostraban mi competencia mental absoluta, incluyendo evaluaciones médicas recientes y testimonios de personas que interactuaban conmigo regularmente. Pero la parte más brillante del plan era la trampa que les tenderíamos. Hugo sugirió que fingiéramos que yo estaba dispuesta a cooperar parcialmente, pero que necesitaba más tiempo y documentación oficial para proceder. Esto nos daría tiempo para reunir evidencia de sus verdaderas intenciones, y si era necesario, presentar cargos por intento de fraude y abuso de personas mayores. También discutimos la opción nuclear, vender la casa inmediatamente y desaparecer antes de que pudieran actuar. Hugo tenía contactos en el mercado inmobiliario que podrían facilitar una venta rápida y discreta. Con mi fortuna oculta, podría comprar otra propiedad en cualquier parte del país y comenzar una nueva vida lejos de la avaricia de mi familia. Esa tarde, mientras caminaba por mi jardín regando las plantas que había cultivado durante décadas, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Tristeza por la familia que estaba perdiendo, por el hijo que había criado con tanto amor y que ahora me veía solo como una fuente de dinero. Pero también liberación, porque finalmente entendía la verdadera naturaleza de las personas que me rodeaban y podía tomar decisiones basadas en la realidad en lugar de en ilusiones sentimentales. El martes llegó como un día de tormenta, aunque el cielo estaba despejado. Sabía que Rubén y Mariana vendrían esa tarde con su ultimátum, armados con documentos legales y amenazas veladas. Pero yo también estaba armada ahora. Tenía conocimiento, recursos, aliados y más importante que todo, había perdido el miedo a decepcionar a personas que ya no merecían mi amor incondicional. Mientras esperaba su llegada, me vestí con mi traje color verde más elegante, me peiné cuidadosamente y me puse los aretes de diamantes que había guardado para ocasiones especiales. Si iba a enfrentar una guerra, la enfrentaría luciendo como la mujer poderosa que realmente era, no como la víctima indefensa que ellos esperaban encontrar. A las 3 de la tarde exacta, escuché el timbre. Respiré profundamente, activé discretamente la grabadora que llevaba escondida, y me dirigí a abrir la puerta. Era hora de que mi hijo y su esposa conocieran a la verdadera Elsa, la mujer que habían subestimado tan gravemente que su error les costaría todo lo que habían planeado obtener. Abrí la puerta y ahí estaban, como buitres vestidos de gala. Rubén llevaba su traje gris más caro y una corbata color vino que le daba un aire de autoridad que claramente había ensayado frente al espejo. Mariana lucía un conjunto color crema que probablemente costaba más que el salario anual de una enfermera, y su sonrisa era tan falsa que podría haberse astillado si la hubiera tocado. Detrás de ellos venía un hombre delgado con maletín que no reconocí, pero cuya presencia me confirmó que esto era mucho más serio de lo que había imaginado. «Mamá»,
Te presentamos al licenciado Fabián Herrera, dijo Rubén con una formalidad que nunca había usado conmigo antes. Es especialista en derecho familiar y patrimonial. Viene a ayudarnos con los trámites que discutimos el viernes. El tal Fabián me estrechó la mano con una sonrisa oleosa, sus ojos evaluándome como si fuera un objeto en una subasta. Pude ver inmediatamente que no era un abogado respetable, sino uno de esos profesionales sin escrúpulos que se especializan en casos dudosos a cambio de honorarios elevados. Los invité a pasar a la sala, la misma donde había recibido a mi familia durante décadas para celebraciones navideñas y cumpleaños felices. Ahora se sentía como un tribunal donde yo era la acusada. Mariana se acomodó en mi sofá favorito como si ya fuera la dueña de la casa, mientras Rubén se paseaba nerviosamente cerca de la ventana. El licenciado Fabián tomó asiento en el sillón frente a mí, abrió su maletín y comenzó a sacar documentos con la eficiencia de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Elsa, comenzó Fabián, usando mi nombre sin el respeto debido a una persona mayor, su familia está muy preocupada por su bienestar. Han venido a mí porque aman profundamente y quieren asegurar su futuro. Sus palabras goteaban una preocupación fingida que me revolvía el estómago. Continuó explicando que habían preparado una solución integral para mis necesidades como persona mayor, que incluía el traslado a una residencia más apropiada para mi edad y la transferencia de activos complicados a manos más jóvenes y capaces. Rubén se acercó y se arrodilló junto a mi silla, tomando mis manos como solía hacer cuando era niño y quería pedirme perdón por alguna travesura. Pero sus ojos ya no tenían la inocencia de la infancia, sino el cálculo frío del adulto que había decidido que su madre era un obstáculo para sus ambiciones. «Mamá, sabes cuánto te amo», murmuró con voz melosa. «Por eso es tan importante que hagamos esto ahora, mientras aún puedes tomar decisiones por ti misma. No queremos que llegue el día en que otros tengan que decidir por ti». La amenaza estaba clara, envuelta en palabras de amor pero afilada como un cuchillo. Mariana se unió al teatro, hablando de lo hermoso que sería mi nuevo apartamento, pequeño pero acogedor, perfecto para una mujer de mi edad que no necesitaba el estrés de mantener una casa tan grande. Describía muebles nuevos, vecinos amigables de mi edad, actividades sociales organizadas. Era como si estuviera vendiendo una prisión dorada a alguien demasiado tonta para reconocerla. El licenciado Fabián extendió los documentos sobre la mesa de centro, el mismo lugar donde yo había servido té y galletas a mis nietos cuando eran pequeños. Los papeles estaban organizados con tacitas de colores, explicaciones simplificadas escritas en letra grande como si fuera una anciana con problemas de vista y comprensión. La condescendencia era tan obvia que me dolieron las mejillas de tanto esfuerzo para mantener una expresión neutral. «Aquí tiene la transferencia de propiedad», explicó Fabián señalando el primer documento. «Solo necesita firmar en las líneas marcadas y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Su hijo se hará responsable de la venta y de encontrarle un lugar adecuado con el dinero obtenido. También tenemos aquí un poder general que le permitirá a Rubén manejar sus asuntos bancarios y legales, para evitarle el estrés de lidiar con papeleo complicado». Mientras hablaba, pude ver a Mariana fotografiando discretamente algunos de los cuadros más valiosos de mi sala. Sus ojos se movían como escáneres, catalogando cada objeto de valor mientras fingía prestar atención a la explicación legal. Era como si ya hubiera decidido qué se quedaría para su nueva casa y qué vendería para maximizar ganancias. Les dije que necesitaba leer cuidadosamente cada documento antes de firmar algo tan importante. Rubén se impacientó inmediatamente, diciendo que no había nada complicado que leer, que todo estaba explicado en términos simples. Fabián agregó que había preparado los documentos específicamente para evitar lenguaje legal confuso, que solo necesitaba confiar en que todo estaba en orden. La presión era sutil pero constante, como agua goteando sobre una piedra hasta erosionarla completamente. Fue entonces cuando Mariana jugó su carta más manipuladora. Con lágrimas perfectamente calculadas en los ojos, me habló de sus propios padres, que habían perdido su casa porque esperaron demasiado tiempo para tomar decisiones importantes. Describió vívidamente cómo habían terminado en un asilo estatal, confundidos y asustados, porque no tuvieron la sabiduría de planificar con anticipación como yo tenía la oportunidad de hacer ahora. Sus palabras pintaban un futuro aterrador de abandono y deterioro que supuestamente me esperaba si no actuaba inmediatamente. Rubén reforzó el mensaje hablando de casos que había visto en su trabajo, personas mayores que perdieron todo porque fueron víctimas de estafadores o porque su mente comenzó a fallar sin que se dieran cuenta. Me aseguró que él nunca permitiría que eso me pasara,
que por eso era tan importante que actuáramos ahora, mientras yo aún era competente para tomar decisiones. La ironía de que él fuera precisamente el estafador del que pretendía protegerme era tan grotesca que casi me dio risa. El licenciado Fabián entonces sacó su arma más pesada, un dictamen médico preliminar que supuestamente demostraba signos tempranos de deterioro cognitivo en personas de mi edad. Sin haberme examinado jamás, este documento sugería que yo mostraba patrones conductuales consistentes con el inicio de demencia senil, incluyendo aislamiento social, desconfianza hacia familiares cercanos y dificultad para tomar decisiones financieras complejas. Era una obra maestra de manipulación médica diseñada para justificar legalmente cualquier acción que quisieran tomar contra mi voluntad. Por supuesto, esto es solo preventivo, explicó Fabián con falsa tranquilidad. Nadie está diciendo que usted tenga problemas mentales ahora. Pero si en el futuro alguien quisiera cuestionar las decisiones que tomamos hoy, este documento demuestra que actuamos con prudencia y anticipación médica responsable. Era una amenaza velada perfectamente legal. Firmo voluntariamente ahora, o enfrentaré una batalla legal donde mi competencia mental será cuestionada públicamente. Durante toda esta performance, mantuve mi expresión de abuela preocupada pero cooperativa. Por dentro, sin embargo, estaba tomando notas mentales de cada palabra, cada gesto, cada amenaza sutil. La grabadora escondida en mi bolso estaba capturando cada segundo de esta extorsión familiar disfrazada de acto de amor. Hugo había tenido razón. Necesitaba evidencia sólida de sus verdaderas intenciones, y ellos me la estaban proporcionando generosamente. Finalmente, después de una hora de presión psicológica sostenida, les dije que estaba abrumada por tanta información y que necesitaba una noche para procesarlo todo. Rubén se puso visiblemente tenso, insistiendo en que realmente no había nada que procesar, que era una decisión simple que requería solo confianza en su amor por mí. Mariana agregó que cada día de retraso era un día más de riesgo innecesario para mi seguridad y bienestar. Pero yo me mantuve firme, con la dulzura ensayada de una abuela terca pero cariñosa. Les prometí que tendría una respuesta definitiva al día siguiente por la tarde, que solo necesitaba dormir sobre una decisión tan importante. Fabián cerró su maletín con expresión de frustración profesional, mientras que Rubén y Mariana intercambiaron miradas que claramente decían que su plan no estaba funcionando tan suavemente como habían esperado. Cuando finalmente se fueron, me quedé sentada en mi sala durante mucho tiempo, mirando las marcas que sus zapatos habían dejado en mi alfombra persa. Era como si hubieran traído contaminación a mi hogar sagrado. Pero también sentía una extraña sensación de poder, porque por primera vez en meses tenía control total de la situación. Sabía exactamente quiénes eran, qué querían, y cómo planeaban conseguirlo. Ahora era mi turno de jugar, y ellos no tenían idea de que las reglas del juego estaban a punto de cambiar completamente. Esa noche no pegué ojo. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, caminando por mi casa como un fantasma inquieto, tocando cada objeto que Mariana había fotografiado con sus ojos codiciosos. El piano donde Rubén había aprendido a tocar sus primeras melodías, la mesa donde habíamos celebrado tantas cenas familiares, las fotografías que documentaban 40 años de recuerdos que aparentemente no significaban nada para él. Era como si estuviera haciendo un inventario final antes de un incendio. A las 5 de la mañana llamé a Hugo desde mi teléfono celular, caminando hasta el rincón más alejado de mi jardín para estar segura de que nadie podía escucharme. Su voz sonaba somnolienta, pero se despertó completamente cuando le conté lo que había pasado. La grabación que había hecho sería evidencia crucial, me dijo, especialmente las amenazas veladas sobre mi competencia mental y el documento médico fraudulento. Pero necesitábamos actuar rápidamente antes de que intentaran algo más drástico. Elsa, me dijo Hugo con esa voz paternal que había usado conmigo durante décadas, es hora de activar el plan de escape. No podemos esperar a ver qué hacen después, porque claramente están dispuestos a llegar muy lejos. Hoy mismo vamos a poner en marcha la venta de tu casa y la transferencia de todos tus activos a cuentas que ellos no pueden tocar. Sus palabras me tranquilizaron y me aterrorizaron al mismo tiempo. Era el momento de cortar amarras con todo lo que había conocido durante 4 décadas. Desayuné en mi cocina por última vez, saboreando el café que había preparado en la misma cafetera durante 20 años. El sol matutino entraba por la ventana iluminando las macetas de hierbas que había cultivado con tanto cariño. Tomillo, romero, albahaca, pequeñas plantas que habían crecido bajo mi cuidado y que ahora tendría que abandonar. Era extraño cómo los detalles más pequeños se volvían monumentales cuando sabías que los estabas viviendo por última vez.
A las 9 en punto, Hugo llegó con un equipo completo. Su asistente legal, Rebeca, una mujer eficiente de mediana edad que había manejado casos similares antes. Un tasador inmobiliario profesional que comenzó a evaluar la propiedad inmediatamente. Y un especialista en mudanzas discretas que se encargaba de situaciones delicadas donde la rapidez y la confidencialidad eran esenciales. Era como ver un ballet perfectamente coreografiado de profesionales que sabían exactamente qué hacer. Mientras el tasador trabajaba, Hugo y yo nos sentamos en mi oficina privada para revisar el plan final. En 24 horas, mi casa estaría oficialmente en venta con un comprador ya identificado, un inversor privado que Hugo conocía y que estaba dispuesto a cerrar el trato inmediatamente por el precio justo de mercado. Mis cuentas bancarias serían transferidas a nuevas instituciones bajo estructuras legales que harían imposible que alguien las rastreara o reclamara. Y yo desaparecería sin dejar rastro. El especialista en mudanzas, un hombre discreto llamado Ezequiel, me explicó cómo funcionaría mi nueva identidad temporal. Tendría documentos legales que me permitirían viajar y establecerme en otra ciudad mientras se resolvían todos los aspectos legales de mi desaparición. No era nada ilegal, simplemente era ejercer mi derecho como adulta competente a cambiar de vida y cortar relaciones tóxicas, incluso si esas relaciones eran familiares. La parte más difícil fue decidir qué llevarme. 40 años de vida reducidos a 2 maletas y una caja de documentos importantes. Elegí cuidadosamente fotografías de mi esposo fallecido, algunas joyas con valor sentimental, la Biblia de mi madre y, curiosamente, un pequeño cactus que había crecido en mi ventana durante 10 años. Todo lo demás, todos los muebles y objetos que había acumulado durante décadas, se quedarían para que los nuevos propietarios decidieran qué hacer con ellos. A mediodía recibí una llamada de Rubén. Su voz sonaba tensa, como si hubiera pasado la noche preocupado por mi reacción a su ultimátum. Me preguntó si había tomado ya una decisión sobre los documentos, y pude escuchar a Mariana susurrando instrucciones de fondo. Le dije con la voz más dulce que pude fingir que efectivamente había decidido firmar, que había entendido que tenían razón sobre mi necesidad de ayuda. Pude escuchar su suspiro de alivio a través del teléfono. «Qué bueno», mamá dijo con esa condescendencia que ahora reconocía tan claramente. «Sabía que entenderías que solo queremos lo mejor para ti. Vendremos esta tarde con el licenciado Fabián para finalizar todo. Y no te preocupes por nada, nosotros nos encargamos de todo el papeleo y de encontrarte un lugar hermoso donde vas a ser muy feliz». Sus palabras me sonaron como las de un carcelero describiendo una celda lujosa a su futuro prisionero. Después de colgar, continué empacando mientras Hugo coordinaba los últimos detalles de mi escape. El tasador había terminado su trabajo confirmando que la casa valía efectivamente $2,5 millones, exactamente lo que Mariana había calculado. El comprador de Hugo estaba listo para firmar esa misma tarde, tan pronto como tuviéramos las escrituras limpias y libres de cualquier reclamación. A las 2 de la tarde, Diego apareció en mi puerta trasera. Había faltado a clases para venir a verme, con esa intuición que solo tienen los jóvenes cuando sienten que algo importante está pasando. Le conté todo el plan, y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando entendió que era posible que no lo viera durante mucho tiempo. Pero también vi orgullo en su mirada cuando se dio cuenta de que su abuela no era la víctima indefensa que sus padres creían. «Abuela», me dijo con voz quebrada, «quiero que sepas que yo nunca creí lo que decían de ti. Siempre supe que eras más inteligente y fuerte de lo que fingías ser. Y quiero que sepas que pase lo que pase, siempre te voy a amar y a respetar por defenderte». Le di mi nueva dirección de correo electrónico y le prometí que encontraríamos maneras de mantener contacto secreto. Le expliqué que cuando sus padres llegaran esa tarde, encontrarían una casa vacía y una carta explicando que había decidido vender por mi cuenta y mudarme sin decirles dónde. Les pediría que respetaran mi decisión de independencia y que no intentaran contactarme hasta que yo estuviera lista. La carta sería cortés pero firme, dejando claro que sabía exactamente lo que habían intentado hacer y que había elegido protegerme sin crear un escándalo público. Hugo llegó con los documentos finales a las 3 de la tarde. Todo estaba listo. La venta de la casa estaba programada para cerrarse a las 4, exactamente cuando Rubén y Mariana estarían llegando para su triunfo imaginario. Mis cuentas bancarias habían sido transferidas exitosamente, y mi nueva identidad temporal estaba activada. En una hora sería oficialmente una mujer libre, sin ataduras a una familia que había decidido verme como un obstáculo en lugar de como una persona. Mientras esperábamos, caminé por mi casa una última vez.
Cada habitación tenía recuerdos, algunos felices y otros ahora contaminados por la traición reciente. En el dormitorio donde había dormido con mi esposo durante 30 años, en la cocina donde había preparado miles de comidas familiares, en el jardín donde había visto crecer a mis nietos. Era como despedirme de múltiples versiones de mí misma, de la mujer que había sido en cada etapa de mi vida. A las 3:30, Ezequiel llegó con su camioneta discreta para llevarme a mi nueva vida temporal. Hugo me abrazó como el padre que nunca tuve, prometiéndome que manejaría todos los aspectos legales de mi desaparición y que me mantendría informada sobre cualquier intento de Rubén y Mariana de causar problemas. Rebeca me aseguró que tenían suficiente evidencia grabada para defendernos de cualquier acusación legal que pudieran intentar hacer. Subí a la camioneta con mis 2 maletas y mi caja de documentos, sin mirar atrás hacia la casa que había sido mi hogar durante 4 décadas. En el espejo lateral pude ver a Hugo cerrando la puerta principal con llave por última vez. En exactamente 15 minutos, Rubén y Mariana llegarían con su abogado corrupto y sus documentos fraudulentos para encontrarse con que su víctima perfecta había volado el nido. Mientras nos alejábamos por la calle donde había vivido tanto tiempo, sentí una mezcla extraña de dolor y euforia. Dolor por la familia que estaba perdiendo, por los años de amor que había resultado ser una ilusión unilateral. Pero también euforia por la libertad que estaba ganando, por la oportunidad de redefinir mi vida a los 65 años con $50 millones y la sabiduría que solo viene de sobrevivir una traición completa. El hotel donde Hugo había reservado mi habitación temporal estaba a 2 horas de distancia, en una ciudad pequeña donde nadie me conocería mientras se resolvían todos los aspectos legales de mi nueva vida. Era un lugar elegante pero discreto, el tipo de establecimiento que atraía a viajeros de negocios y personas que valoraban la privacidad por encima de la ostentación. Mi suite tenía vista a un jardín tranquilo donde ancianos paseaban con sus perros y parejas jóvenes compartían bancos bajo árboles centenarios. Mientras deshacía mis maletas en esta habitación que olía a lavanda y cera de muebles, mi teléfono celular comenzó a sonar insistentemente. Era Rubén. Claro. Dejé que sonara hasta que se cansara, imaginándome la escena que debía estar desarrollándose en mi antigua casa. Ellos llegando con su abogado corrupto, tocando el timbre con la arrogancia de quienes creen que ya han ganado, esperando encontrar a una anciana derrotada lista para firmar su propia sentencia. En lugar de eso habían encontrado una casa vacía, mis llaves sobre la mesa del comedor junto con una carta que había escrito cuidadosamente la noche anterior. En esa carta les explicaba que había decidido vender mi propiedad por mi cuenta y mudarme a un lugar donde pudiera vivir mis años dorados en paz, sin presiones familiares. Les agradecía por su preocupación, pero les pedía que respetaran mi decisión de independencia. Era cortés pero inequívocamente final. Hugo me había enviado un mensaje de texto confirmando que la venta se había cerrado exitosamente a las 4:05 de la tarde, exactamente cuando Rubén y Mariana debían estar leyendo mi carta de despedida. El comprador había pagado en efectivo el precio completo de $2,5 millones, y el dinero ya estaba seguro en una de mis nuevas cuentas bancarias. Oficialmente, ya no tenía conexión legal con la propiedad que había sido mi hogar durante 4 décadas. Mi teléfono siguió sonando durante toda la tarde. Primero Rubén, luego Mariana, después números que no reconocía pero que probablemente eran el licenciado Fabián y otros cómplices de su plan fracasado. No respondí ninguna llamada. En su lugar, me preparé un té en la pequeña cocina de la suite y me senté junto a la ventana a observar el mundo exterior, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar sin miedo. A las 6 de la tarde recibí un mensaje de voz de Rubén que me heló la sangre por su tono amenazante. Ya no fingía ser el hijo preocupado. Su voz destilaba furia pura cuando exigía que le dijera dónde estaba y qué había hecho con su herencia. Mencionaba abogados, demandas por incompetencia mental y amenazas de hacerme pagar por lo que había hecho. Era exactamente el tipo de reacción que Hugo había predicho, la máscara cayendo completamente para revelar al depredador que se escondía debajo. Esa noche, mientras cenaba sola en el restaurante del hotel, reflexioné sobre los cambios sísmicos que habían ocurrido en mi vida en apenas 24 horas. Ayer por la mañana era una anciana aparentemente vulnerable viviendo en la casa donde había criado a su familia. Ahora era una mujer libre con una fortuna considerable y la oportunidad de reinventar completamente su existencia. La transformación era tan radical que me sentía como si hubiera despertado en la vida de otra persona. Al día siguiente comenzaron a llegar mensajes más desesperados. Mariana me escribió cartas dramáticas hablando de lo preocupados que estaban, de cómo habían buscado en hospitales y morgues temiendo que me hubiera pasado algo terrible.
Sus palabras goteaban una preocupación tan falsa que era casi cómica. En una de sus cartas mencionaba que habían contactado a la policía reportándome como persona desaparecida, pero Hugo me había advertido que esto pasaría y ya había notificado a las autoridades sobre mi paradero voluntario. El licenciado Fabián también intentó contactarme, enviando documentos legales amenazantes donde cuestionaba mi competencia mental para tomar decisiones financieras importantes. Afirmaba que la venta súbita de mi casa era evidencia de deterioro cognitivo y que había presentado una petición judicial para revisar la transacción. Era exactamente el tipo de maniobra sucia que Hugo había anticipado, y ya teníamos preparadas las contramedidas legales. Durante esos primeros días en el hotel, Hugo me visitaba regularmente para mantenerme informada sobre los desarrollos legales. Rubén y Mariana habían contratado efectivamente a abogados para intentar anular la venta de mi casa, alegando que yo había sido víctima de manipulación o que sufría de demencia no diagnosticada. Pero Hugo había preparado tan meticulosamente mi defensa que sus esfuerzos estaban destinados al fracaso desde el principio. Teníamos grabaciones de audio donde ellos mismos describían sus planes de manipulación y extorsión. Teníamos evaluaciones médicas recientes que certificaban mi perfecta competencia mental. Teníamos testimonios de múltiples profesionales que habían interactuado conmigo durante el proceso de venta y que podrían testificar sobre mi lucidez y determinación. Más importante aún, teníamos evidencia de sus intentos de fraude y abuso de personas mayores. La parte más satisfactoria de toda esta batalla legal fue cuando Hugo les presentó la contrapropuesta. En lugar de perseguir una demanda inútil contra mí, sugirió que consideraran muy cuidadosamente si realmente querían que se hiciera público todo lo que habíamos documentado sobre sus actividades. Las grabaciones de audio serían especialmente embarazosas para Rubén en su trabajo inmobiliario, donde la reputación era fundamental para mantener clientes adinerados. Durante la segunda semana de mi nueva vida, recibí una visita inesperada. Diego había logrado encontrarme a través de Hugo, quien había evaluado cuidadosamente si era seguro revelar mi ubicación al único miembro de la familia que había demostrado lealtad genuina. Mi nieto llegó al hotel con los ojos enrojecidos de tanto llorar, cargando una pequeña mochila como si estuviera huyendo de casa. Me contó que la situación en su hogar se había vuelto insoportable. Rubén y Mariana peleaban constantemente, culpándose mutuamente por el fracaso de su plan. Habían perdido no solo la casa que codiciaban, sino también una cantidad considerable de dinero en honorarios legales para abogados que les habían prometido resultados imposibles. Su matrimonio se estaba desmoronando bajo la presión de la avaricia frustrada y la humillación pública. Pero lo que más me dolió escuchar fue cómo me habían demonizado frente a Diego. Le habían dicho que yo era una anciana egoísta y manipuladora que había robado su herencia legítima. Habían intentado convencerlo de que testificara sobre supuestos signos de demencia que había observado en mí, prometiéndole una parte de cualquier dinero que lograran recuperar. Diego había rechazado categóricamente participar en sus mentiras, lo que había causado peleas aún más intensas. Le expliqué a Diego que había tomado provisiones para su futuro. Hugo había establecido un fondo educativo que cubriría todos sus gastos universitarios y le proporcionaría una base financiera sólida para comenzar su vida adulta. No necesitaba depender de la herencia que sus padres habían intentado robar, porque su abuela, que lo amaba genuinamente, había asegurado su futuro de manera que ellos nunca podrían tocar. Esa tarde caminamos juntos por el jardín del hotel, hablando sobre sus planes universitarios y sus sueños de estudiar ingeniería ambiental. Era extraordinario ver cómo este joven de 17 años había mantenido su integridad moral a pesar de la presión familiar para participar en la conspiración contra mí. Su lealtad inquebrantable me confirmó que había tomado las decisiones correctas, que algunas relaciones familiares valían la pena preservar mientras que otras necesitaban ser cortadas como tumores malignos. Durante las siguientes semanas, mi nueva rutina comenzó a tomar forma. Por las mañanas caminaba por el parque cercano al hotel, disfrutando de la libertad de no tener que mirar constantemente por encima del hombro. Por las tardes leía libros que había querido leer durante años pero nunca había tenido tiempo, y por las noches navegaba por internet investigando posibles lugares donde establecer mi nueva residencia permanente. Hugo me informaba regularmente sobre los intentos cada vez más desesperados de Rubén y Mariana de revertir lo que habían perdido. Habían intentado contactar a periodistas locales con historias inventadas sobre abuso de personas mayores, pero los periodistas serios habían rechazado sus versiones al ver la evidencia contradictoria. Habían tratado de conseguir órdenes judiciales para congelar mis cuentas bancarias, pero los jueces habían desestimado sus peticiones por falta de evidencia creíble. La ironía de toda la situación no se me escapaba.
En su codicia por apoderarse de una casa que valía $2,5 millones, habían perdido acceso a una fortuna de 50 millones que habrían heredado eventualmente si hubieran mantenido una relación amorosa y respetuosa conmigo. Su propia avaricia había sido su perdición, transformando lo que habría sido una herencia considerable en una lección costosa sobre las consecuencias de traicionar a quienes te aman incondicionalmente. Un mes después de mi escape, Hugo me trajo noticias que me hicieron sonreír por primera vez en semanas. Rubén y Mariana habían cometido un error crucial en su desesperación por recuperar lo que consideraban suyo. Habían intentado falsificar documentos médicos para respaldar sus afirmaciones sobre mi supuesta demencia, pero el médico que habían sobornado había sido descubierto por el colegio profesional. No solo enfrentaba la suspensión de su licencia, sino que había confesado todo el esquema a cambio de una sentencia más leve. Esta confesión había abierto una investigación formal sobre las actividades del licenciado Fabián, quien aparentemente tenía un historial de casos dudosos involucrando a personas mayores vulnerables. Las autoridades habían comenzado a revisar todos sus casos recientes, y varios de sus antiguos clientes habían presentado quejas formales. La red de corrupción que habían usado para intentar robarme se estaba desmoronando públicamente, llevándose consigo las reputaciones profesionales de todos los involucrados. Pero las consecuencias más satisfactorias eran las personales. Diego me contó durante una de sus visitas secretas que el matrimonio de sus padres había implosionado completamente. Mariana había comenzado a culpar a Rubén por haber subestimado a su madre, mientras que la acusaba de haber sido demasiado obvia con su codicia. Las peleas habían escalado hasta convertirse en gritos que todo el vecindario podía escuchar, destruyendo la imagen de familia perfecta que habían cultivado cuidadosamente durante años. La situación financiera de ellos también se había deteriorado rápidamente. Habían invertido una cantidad considerable en honorarios legales para múltiples abogados, todos prometiendo resultados que nunca se materializaron. Rubén había tenido que hipotecar su propia casa para pagar estos gastos, convencido de que recuperaría todo cuando ganara el caso contra mí. Ahora enfrentaba la posibilidad de perder su propia propiedad mientras seguía sin tener acceso a un centavo de mi fortuna. Durante este tiempo, yo había estado trabajando con un agente inmobiliario de confianza para encontrar mi nuevo hogar permanente. Después de considerar varias opciones, había decidido comprar una hermosa casa en una ciudad costera a 3 horas de distancia, lo suficientemente lejos para asegurar mi privacidad, pero lo suficientemente cerca para que Diego pudiera visitarme regularmente cuando comenzara la universidad. La nueva propiedad era perfecta para esta etapa de mi vida. Una casa de 2 plantas con un jardín extenso donde podría cultivar todas las plantas que había tenido que abandonar, una biblioteca espaciosa donde podría almacenar los libros que planeaba leer en mis años dorados, y lo más importante, un sistema de seguridad moderno que me permitiría vivir sin el miedo constante de ser sorprendida por visitas no deseadas. La compra se realizó a través de una corporación que Hugo había establecido, haciendo imposible que alguien rastreara la propiedad hasta mí. Oficialmente, Elsa había desaparecido del registro público después de vender su casa anterior. La mujer que compró esta nueva propiedad tenía documentos legales perfectamente válidos, pero una identidad lo suficientemente compleja como para frustrar cualquier intento de acoso futuro. Mientras decoraba mi nuevo hogar, reflexionaba sobre lo extraño que era comenzar de nuevo a los 65 años. Había vivido toda mi vida adulta en una sola casa, acumulando objetos y recuerdos durante décadas. Ahora tenía la oportunidad de ser selectiva, de elegir solo las cosas que realmente me importaban y me traían alegría. Era liberador de una manera que no había anticipado. Una tarde, mientras plantaba rosas en mi nuevo jardín, recibí una llamada de Hugo con noticias inesperadas. Un investigador privado que Rubén había contratado había logrado rastrear algunas de mis transacciones bancarias iniciales y había descubierto indicios de mi verdadera fortuna. La reacción de mi hijo cuando se enteró de que había perdido acceso a 50 millones de dólares, no solo a una casa de 2,5 millones, había sido épica según los reportes que Hugo había recibido. Aparentemente, Rubén había tenido lo que sus vecinos describieron como un colapso nervioso público. Había sido visto gritando en su jardín delantero sobre cómo su madre lo había engañado durante décadas, fingiendo ser una viuda simple mientras ocultaba una fortuna que legítimamente le pertenecía a él. La policía había tenido que intervenir cuando comenzó a amenazar con encontrarme y obligarme a transferir el dinero a su nombre. Mariana, por su parte, había reaccionado de manera diferente pero igualmente destructiva. Había comenzado a contactar a antiguos conocidos míos,
difundiendo rumores sobre mi supuesta incompetencia mental y tratando de conseguir aliados para una batalla legal renovada. Pero sus esfuerzos habían sido contraproducentes porque la mayoría de las personas que me conocían bien podían testificar sobre mi lucidez e inteligencia, invalidando sus afirmaciones. El aspecto más patético de toda la situación era cómo habían comenzado a culparse mutuamente por haber perdido una herencia que nunca había estado garantizada. En su avaricia, habían asumido que mi muerte les traería riqueza automática, sin considerar que yo tenía el derecho absoluto de disponer de mi propio dinero como mejor me pareciera. Su sentido de derecho era tan grotesco que seguían actuando como si hubieran sido víctimas de un robo en lugar de perpetradores de un intento de fraude. Durante mis primeros meses en la nueva casa, establecí rutinas que me daban paz y propósito. Comencé a tomar clases de pintura en acuarela en el centro comunitario local, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Me uní a un club de lectura donde mujeres de mi edad discutían novelas contemporáneas con el entusiasmo de estudiantes universitarias. Incluso comencé a hacer trabajo voluntario en un refugio local para mujeres víctimas de violencia doméstica. Fue en este refugio donde conocí a Noemí, una mujer de 50 años que había escapado de un matrimonio abusivo llevando solo a sus 2 hijos adolescentes y la ropa que tenían puesta. Su historia me recordó que la traición familiar toma muchas formas, y que mi situación, aunque dolorosa, me había dejado con recursos que la mayoría de las víctimas no tienen. Decidí establecer discretamente un fondo para ayudar a mujeres como ella a reconstruir sus vidas. Diego me visitaba cada 2 semanas, siempre con cuidado de no ser seguido y usando rutas diferentes para llegar a mi casa. Durante estas visitas me contaba sobre la deterioración continua de la situación en su hogar. Rubén había perdido varios clientes importantes cuando los rumores sobre sus problemas legales comenzaron a circular en los círculos inmobiliarios de élite. Mariana había comenzado a beber en exceso, algo que nunca había hecho antes, y sus peleas se habían vuelto tan intensas que los vecinos habían amenazado con presentar quejas por ruido. Pero lo que más me entristecía era escuchar cómo habían intentado manipular a Diego para que testificara en su favor. Le habían ofrecido dinero, un auto nuevo, incluso habían amenazado con cortarle el apoyo financiero para la universidad si no cooperaba con sus planes legales. El hecho de que estuvieran dispuestos a usar a su propio hijo como herramienta en su guerra contra mí demostraba hasta qué punto la avaricia había corrompido sus valores fundamentales. Una tarde de otoño, mientras podaba mis rosales preparándolos para el invierno, reflexioné sobre los cambios profundos que habían ocurrido en mi vida durante los últimos 6 meses. Había perdido una familia que había resultado ser ilusoria, pero había ganado una libertad que no había experimentado desde mi juventud. Ya no vivía con miedo constante, ya no tenía que fingir ser más frágil de lo que era, ya no tenía que tolerar la condescendencia de personas que me veían como un obstáculo para sus ambiciones. Esa noche, mientras cenaba en mi nuevo comedor mirando hacia mi jardín iluminado por luces suaves, tomé una decisión final sobre el futuro de mis relaciones familiares. Era hora de hacer oficial lo que ya había sido decidido en la práctica. Al día siguiente llamaría a Hugo para actualizar mi testamento definitivamente, asegurándome de que las consecuencias de la traición de Rubén y Mariana se extendieran más allá de su humillación presente hacia su futuro financiero. La justicia a veces llega silenciosamente, no con golpes dramáticos, sino con la acumulación gradual de consecuencias que se construyen como sedimento en el fondo de un lago. Mi familia había sembrado avaricia y traición, y ahora estaban cosechando exactamente lo que habían plantado. Y yo, finalmente libre de sus manipulaciones, estaba lista para vivir el resto de mi vida en mis propios términos. El día que decidí reescribir mi testamento definitivamente amaneció con una claridad cristalina que parecía un presagio. Mientras preparaba mi café matutino en mi nueva cocina, observé cómo la luz dorada del sol iluminaba las plantas que había logrado salvar de mi antiguo jardín. Algunas habían sobrevivido al trasplante y florecían en su nuevo hogar, mientras que otras habían marchitado durante la transición. Era una metáfora perfecta para las relaciones humanas. Algunas sobreviven a los cambios traumáticos, mientras que otras revelan su fragilidad cuando son sometidas a presión. Hugo llegó a media mañana con toda la documentación legal necesaria. Nos sentamos en mi nueva oficina, rodeadas de libros que había comprado para llenar los estantes vacíos, y comenzamos el proceso de formalizar legalmente lo que mi corazón ya había decidido meses atrás. El testamento anterior, donde Rubén era mi heredero principal, sería reemplazado por uno que reflejara la realidad de nuestras relaciones actuales. Elsa, me dijo Hugo mientras revisábamos los documentos, quiero asegurarme de que entiendas completamente las implicaciones de estos cambios. Una vez que firmes este nuevo testamento,
Rubén no recibirá nada de tu patrimonio. ¿Estás absolutamente segura de qué es lo que quieres? Su pregunta era necesaria desde el punto de vista legal, pero innecesaria desde el punto de vista emocional. Mi decisión había sido cristalizada por meses de traición y manipulación. Le expliqué que había pensado cuidadosamente en cada aspecto de mi decisión. Diego recibiría la mayor parte de mi fortuna, pero no inmediatamente. Hugo establecería un fideicomiso que le proporcionaría apoyo educativo y una base financiera sólida, pero que no le daría acceso completo al dinero hasta que cumpliera 30 años. Quería asegurarme de que fuera lo suficientemente maduro para manejar esa responsabilidad adecuadamente. Una porción significativa sería destinada a organizaciones benéficas que trabajaban con víctimas de abuso familiar y financiero, especialmente aquellas que ayudaban a personas mayores explotadas por sus propios familiares. Había investigado extensamente estas organizaciones y quería que mi dinero sirviera para proteger a otras personas de experimentar lo que yo había vivido. Mi traición personal se convertiría en protección para extraños vulnerables. También establecí un fondo especial para Noemí y otras mujeres como ella en el refugio donde hacía trabajo voluntario. Estas mujeres habían mostrado más coraje e integridad escapando de situaciones abusivas de lo que mi propio hijo había demostrado en toda su vida adulta. Merecían apoyo financiero para reconstruir sus vidas más que alguien que había intentado destruir la mía por codicia. Mientras firmaba cada documento, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza porque estaba cortando oficialmente los lazos con el hijo que había criado con tanto amor, pero liberación porque finalmente estaba tomando control completo de mi propia narrativa. Durante décadas había vivido para otros, sacrificando mis propios deseos para asegurar la felicidad de mi familia. Ahora, por primera vez, estaba viviendo completamente para mí misma. Esa tarde recibí una llamada inesperada de Rebeca, la asistente legal de Hugo. Me informó que Rubén y Mariana habían hecho un último intento desesperado de contactarme a través de canales oficiales. Habían presentado una petición judicial solicitando una orden de protección contra el aislamiento forzado al que supuestamente yo estaba siendo sometida por influencias externas. Era un intento patético de hacer que pareciera que Hugo me estaba manipulando de la misma manera que ellos habían intentado hacerlo. El juez había rechazado la petición sumariamente después de revisar toda la evidencia, incluyendo las grabaciones de audio donde ellos mismos describían sus planes de manipulación. Además, había ordenado que cesaran todo contacto no solicitado conmigo, efectivamente otorgándome la orden de protección que realmente necesitaba. Era una victoria legal que simbolizaba mi libertad completa de sus intentos continuos de control. Esa noche llamé a Diego para contarle sobre los cambios en mi testamento. Su reacción fue exactamente lo que había esperado de él. En lugar de mostrar excitación por la herencia que recibiría, expresó tristeza porque esto significaba que la ruptura familiar era ahora oficial e irreversible. Su empatía genuina contrastaba dramáticamente con la codicia de sus padres, confirmando una vez más que había tomado las decisiones correctas. Abuela, me dijo con voz temblorosa, no me importa el dinero. Solo quiero que sepas que siempre te amaré sin importar lo que pase con el resto de la familia. Tú me enseñaste que el amor real no tiene condiciones, y eso es algo que nunca olvidaré. Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas, porque representaban la única relación familiar que había sobrevivido intacta a esta crisis. Durante las siguientes semanas, comencé a recibir información a través de Hugo sobre las consecuencias finales que enfrentaban Rubén y Mariana. Su situación financiera había continuado deteriorándose, y Rubén había tenido que declararse en bancarrota personal para evitar perder su casa. Su negocio inmobiliario había colapsado cuando varios clientes importantes cancelaron contratos después de enterarse de sus problemas legales. Mariana había respondido a esta crisis familiar buscando empleo por primera vez en años, pero su falta de experiencia laboral reciente y su reputación manchada hacían difícil encontrar posiciones apropiadas. Había comenzado a trabajar en una tienda departamental, un trabajo honesto pero que representaba una caída dramática del estilo de vida lujoso al que se había acostumbrado durante su matrimonio. Pero la consecuencia más poética de toda la situación era cómo su relación matrimonial había continuado desintegrándose. Sin la promesa de mi herencia para mantenerlos unidos en su codicia compartida, habían comenzado a ver las fallas fundamentales en sus personalidades respectivas. Rubén culpaba a Mariana por haber sido demasiado obvia con sus intenciones, mientras que ella lo culpaba por haber criado mal a Diego, quien se había negado a apoyar sus mentiras. Un día de invierno, mientras leía junto a la chimenea en mi nueva sala, reflexioné sobre el concepto de justicia.
Durante meses había sentido que necesitaba activamente castigar a Rubén y Mariana por lo que habían intentado hacerme. Pero me di cuenta de que la justicia más efectiva había sido simplemente permitir que las consecuencias naturales de sus acciones se desarrollaran sin interferencia mía. Su propia avaricia los había cegado a las realidades de la situación. Habían asumido que yo era una anciana indefensa sin recursos propios, y esa suposición incorrecta había sido la base de su caída. No había necesitado destruirlos activamente, ellos se habían destruido a sí mismos al intentar destruirme. La verdad había sido un arma más poderosa que cualquier venganza que hubiera podido planear. Durante mis clases de pintura, había comenzado a trabajar en una serie de acuarelas que representaban diferentes etapas de transformación. Mariposas emergiendo de capullos, plantas brotando a través de grietas en el concreto, amaneceres después de tormentas nocturnas. Mi instructora comentó que mis pinturas transmitían una sensación de renacimiento que era tanto hermosa como poderosa. Era cierto. A los 65 años, había experimentado un renacimiento completo. Había muerto la Elsa que vivía para complacer a otros a expensas de su propia dignidad, y había nacido una mujer que entendía su propio valor y se negaba a permitir que otros lo disminuyeran. Esta nueva versión de mí misma era más fuerte, más sabia, y paradójicamente más feliz de lo que había sido en décadas. Una tarde, mientras organizaba fotografías familiares en álbumes nuevos, encontré imágenes de Rubén cuando era niño. En esas fotografías podía ver al niño inocente que había sido antes de que la avaricia corrompiera su corazón. Me permití llorar por ese niño perdido, pero no por el hombre en que se había convertido. Había aprendido a separar el amor por los recuerdos del reconocimiento de las realidades presentes. Al caer la noche, mientras preparaba la cena en mi cocina silenciosa pero no solitaria, sentí una paz profunda que no había experimentado en años. Por primera vez desde la muerte de mi esposo, estaba viviendo una vida completamente auténtica, sin pretensiones ni compromisos que traicionaran mis valores fundamentales. La libertad tenía un sabor dulce que ningún dinero podría comprar, aunque irónicamente el dinero había sido lo que me había permitido conseguir esa libertad. 2 años después de mi escape, la vida había encontrado un ritmo perfecto en mi nuevo hogar. Era una mañana de primavera cuando recibí la última llamada que tendría sobre el tema de mi antigua familia. Hugo me informó que Rubén y Mariana finalmente se habían divorciado, y que en el proceso legal había salido a la luz información adicional sobre sus intentos de defraudar a otras personas mayores en el pasado. Aparentemente, yo no había sido su primera víctima potencial, solo la que había resultado ser más astuta de lo que esperaban. La investigación había revelado que Mariana tenía un historial de acercarse a viudas adineradas, ganarse su confianza, y luego sugerir inversiones que terminaban beneficiando principalmente a ella y sus cómplices. Rubén había participado en al menos 3 casos similares, usando su reputación en bienes raíces para dar legitimidad a esquemas fraudulentos. Su intento de robarme había sido simplemente el más ambicioso de una serie de crímenes que finalmente habían sido expuestos. Esa tarde, mientras regaba las rosas que habían florecido espectacularmente en su segundo año en mi jardín, reflexioné sobre cómo la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Durante años, Rubén y Mariana habían construido una fachada de respetabilidad mientras explotaban la confianza de personas vulnerables. Mi resistencia exitosa a sus planes había sido el primer dominó que cayó, desencadenando una investigación que expuso toda su red de corrupción. Diego había comenzado su primer año universitario estudiando ingeniería ambiental, exactamente como había soñado. Lo visitaba regularmente, y cada vez me impresionaba más su madurez y su integridad moral. A diferencia de sus padres, había elegido construir su futuro a través del trabajo duro y la educación honesta, no a través de la manipulación de otros. Era la evidencia viviente de que la decencia puede sobrevivir incluso en familias corruptas si la persona tiene el coraje de elegir un camino diferente. En una de nuestras cenas mensuales, Diego me contó que había decidido cambiar su apellido legalmente cuando cumpliera 18 años. No quería llevar el nombre de un padre que había intentado robar a su propia madre, y había elegido usar mi apellido de soltera en su lugar. Era un gesto simbólico poderoso que representaba su elección de honrar los valores que yo le había enseñado por encima de los lazos de sangre corrompidos. Abuela, me dijo mientras compartíamos postre en mi comedor, quiero que sepas que tú me salvaste de convertirme en el tipo de persona que son mis padres. Si no hubiera visto tu fuerza y tu dignidad durante toda esa crisis, tal vez habría aprendido que está bien traicionar a la gente por dinero. Pero tú me enseñaste que hay cosas más importantes que el dinero, como el respeto propio y la integridad.
Sus palabras me llenaron de un orgullo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Había perdido un hijo, pero había ganado la certeza de que había criado bien a un nieto. Diego representaba la continuación de los valores que mi esposo y yo habíamos tratado de inculcar en nuestra familia, valores que habían sido rechazados por una generación pero preservados en la siguiente. Mis actividades en el refugio para mujeres habían evolucionado durante estos 2 años. Ya no era solo una voluntaria, sino que había establecido un programa completo de capacitación financiera para ayudar a las mujeres a manejar el dinero independientemente después de escapar de situaciones abusivas. Mi propia experiencia con la manipulación financiera me había dado una perspectiva única sobre cómo los abusadores usan el control económico como herramienta de poder. Noemí había sido una de las graduadas más exitosas del programa. Con el apoyo del fondo que había establecido, había completado una certificación en contabilidad y ahora trabajaba en una firma local ayudando a pequeños negocios con sus finanzas. Sus hijos habían prosperado en las escuelas de nuestro distrito, y toda la familia había construido una vida nueva y sólida basada en honestidad y trabajo duro. Una tarde, mientras pintaba en mi estudio casero, recibí una carta inesperada. Era de una mujer llamada Rebeca en otra ciudad, quien había leído sobre mi caso en un artículo periodístico sobre abuso financiero de personas mayores. Me escribía para agradecerme por haber tenido el coraje de resistir y exponer a mis abusadores, porque mi historia había inspirado a su madre a denunciar un esquema similar perpetrado por su propio hermano. La carta me hizo comprender que mi historia personal había tenido un impacto más amplio del que había imaginado. Hugo me había mencionado que varios periodistas habían escrito sobre mi caso como ejemplo de cómo las personas mayores pueden protegerse contra la explotación familiar, pero no había entendido completamente cómo esos artículos estaban inspirando a otras víctimas a buscar ayuda. Decidí comenzar a escribir un libro sobre mi experiencia. No para buscar venganza o símpatía, sino para proporcionar una guía práctica para otras personas mayores que podrían estar enfrentando situaciones similares. Quería que supieran que la edad no equivale a vulnerabilidad, que tener recursos financieros ocultos es una estrategia de supervivencia legítima, y que nunca es demasiado tarde para cortar relaciones tóxicas, incluso si esas relaciones son familiares. El proceso de escribir fue catártico de maneras que no había anticipado. Revisar cada etapa de la traición y mi respuesta a ella me ayudó a procesar completamente las emociones complejas que había experimentado. También me permitió reconocer patrones en el comportamiento de Rubén y Mariana que había minimizado o racionalizado durante años antes de su intento de golpe final. En mi libro, incluí capítulos sobre planificación financiera preventiva, como reconocer señales de alarma en familiares codiciosos, estrategias legales para proteger activos, y más importante, cómo mantener la fuerza emocional para tomar decisiones difíciles cuando las personas que amas te traicionan. Quería que fuera tanto práctico como emocionalmente suportivo para lectores que podrían estar sintiendo la misma confusión y dolor que yo había experimentado. Hugo revisó el manuscrito desde una perspectiva legal para asegurar que toda la información fuera precisa y útil. También agregó un apéndice con recursos legales y organizaciones que podrían ayudar a personas en situaciones similares. Juntos habíamos creado lo que esperábamos sería una herramienta poderosa para empoderar a otras víctimas potenciales. El día que terminé el último capítulo, salí a mi jardín al atardecer y me senté en el banco que había instalado bajo mi rosal más grande. La casa detrás de mí estaba llena de luz y tranquilidad, un hogar que había construido completamente según mis propios términos. El jardín florecía con plantas que había elegido porque me traían alegría, no porque impresionaran a visitantes que podrían estar evaluando su valor monetario. A los 67 años, había logrado algo que pocas personas experimentan: una segunda oportunidad completa de crear la vida que realmente quería. No había llegado fácilmente, había requerido sacrificar relaciones que había valorado durante décadas y enfrentar verdades dolorosas sobre personas que había amado incondicionalmente. Pero el resultado había valido cada lágrima y cada momento de incertidumbre. Mi teléfono sonó suavemente en mi bolsillo. Era Diego, llamando para contarme sobre su último proyecto universitario y para confirmar que vendría a cenar el domingo. Su voz cálida y genuina contrastaba dramáticamente con los tonos calculadores que había aprendido a reconocer en las voces de sus padres. Era evidencia viviente de que el amor real existe, pero debe ser ganado y mantenido a través de acciones consistentes, no simplemente reclamado a través de lazos de sangre. Esa noche, mientras preparaba mi cena en mi cocina iluminada por velas, sentí una gratitud profunda por el camino que había tomado mi vida. Había comenzado como la historia de una anciana siendo victimizada por su propia familia,
pero había evolucionado hacia la historia de una mujer descubriendo su propia fuerza y usando esa fuerza para crear una vida auténtica y significativa. En mi mesa de noche, junto a mi cama, guardaba una fotografía reciente de Diego en su graduación de preparatoria, sonriendo genuinamente mientras sostenía su diploma. Al lado había una pequeña tarjeta que él me había dado, donde había escrito: «Gracias por enseñarme que el amor real protege, no explota». Esas palabras resumían perfectamente la lección más importante de toda esta experiencia. Mientras me quedaba dormida en mi casa silenciosa pero no solitaria, sabía que había tomado todas las decisiones correctas. Rubén y Mariana habían apostado todo a la suposición de que yo era demasiado débil, demasiado sentimental y demasiado dependiente para resistir su manipulación. Habían perdido esa apuesta de manera tan completa que habían destruido no solo sus posibilidades de heredar mi fortuna, sino también sus reputaciones, su matrimonio y su relación con su propio hijo. Ellos nunca más tocaron mi nombre, tal como había prometido en mi carta de despedida. Y yo nunca miré atrás, porque había encontrado algo mucho más valioso que cualquier relación familiar disfuncional: la paz de vivir en completa armonía conmigo misma.